Hola, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar aquí pendientes para la conexión. Hemos terminado de hacer nuestras pruebas de sonido para el día de hoy, que tenemos una pestaña justamente basada en el sonido. Así que queríamos asegurarnos que todo estuviera muy bien. Mi nombre es María Prada, en nombre de la alianza entre la Universidad de Notre Dame, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, particularmente Humanity United y La Paz Querida. Tengo el gusto de acompañarles en esta serie. Y bueno, pues ya hoy estamos en nuestra sesión número 12, así que nos alegra mucho estar con ustedes acá. Les agradecemos como siempre a todas las personas que se conectan, que nos puedan contar su nombre, en dónde están, en qué organización trabajan o qué los trae por aquí, para que sepamos también con quienes tenemos el gusto de compartir en la jornada de hoy. Para quienes nos acompañan por la primera vez y también para recordar a quienes se conectan hoy nuevamente, pues esta es una serie que busca aprender a manejar y a navegar mejor la plataforma transmedia que dejó la Comisión de la Verdad, una herramienta para la paz, una y tal vez la principal herramienta que dejó la Comisión de la Verdad para compartir y difundir lo que fue su trabajo y sus resultados. Y lo que hemos hecho en esta serie es entrar a conocer y navegar cada una de estas pestañas, de estos tomos que pueden ver ustedes, estas barras que pueden ver en pantalla, en cada uno, en cada viernes, ¿no? Entonces ya hemos navegado por todas las que están en verde y el día de hoy estamos en la que se encuentra marcada con amarillo, sonido y memoria. Entonces, pues es un gusto compartir la jornada de hoy. Y nuevamente, como en todos los viernes, estamos con dos voces, voces que vienen desde la Comisión de la Verdad, quienes estuvieron diseñando, conceptualizando y llevaron a la realidad esa pestaña, y voces que desde la práctica, pues la han estado utilizando. Han estado difundiendo, han estado compartiendo, analizando, profundizando, debatiendo sobre esos contenidos y resultados que entregó la Comisión de la Verdad. Entonces tenemos el gusto de presentar el día de hoy a Magdalena Frías y a Natalia Salamanca, dos compañeras de la Comisión de la Verdad, quienes nos van a estar contando sobre esta pestaña, y Lina Jaimes, quien nos acompaña desde Postdata Libros y Café en la ciudad de Cúcuta, quien también nos va a estar contando cómo han hecho lecturas rituales y sobre todo cómo las iniciaron, porque fue tal vez una de las primeras iniciativas que empezó a trabajar con los contenidos de esta pestaña y de este volumen en específico del informe final de la Comisión de la Verdad para llevarlo a otros lugares, a otras audiencias y sobre todo para empezar a contagiar y a conectar a las personas y a la sociedad con estas narrativas, ¿no? Que nos hablan del pasado, del dolor, del sufrimiento, pero también del presente y del futuro, y de esos caminos posibles hacia adelante. Así que estas tres mujeres nos acompañan el día de hoy. La jornada, como todos los viernes, se va a desarrollar de primera manera. Vamos a compartir en la agenda la pestaña. Entonces entramos a la sección que nos convoca el día de hoy. Y luego vamos a pasar a la experiencia, a que Lina nos pueda compartir cómo estos contenidos se han estado difundiendo, se han llevado a otros lugares del país, cómo ha habido también conexión con librerías y apuestas en otras ciudades bajo este mismo formato. Siempre tenemos espacio para hacer preguntas y respuestas. Puede ser después de las presentaciones o durante las presentaciones para hacerlo un poco más conversado. Lo pueden hacer a través de la función de preguntas y respuestas o a través del chat. Presentaremos para el cierre esa síntesis o árbol de contenidos que traemos en cada sesión para llevarnos al final de la hora y media nuevamente la idea de cuáles son los contenidos que puedo encontrar en esta pestaña, aunque el día de hoy las personas que vienen de la Comisión de la Verdad nos van a presentar un árbol de contenidos mucho más elaborado que el que traemos desde la serie, y nos alegra mucho. Y tendremos un cierre y la invitación y el anuncio de la próxima sesión. Así que no olviden nuevamente a través de la función de preguntas y respuestas
o a través del chat, lo que se les facilite más, podemos compartir las preguntas. Les invitamos siempre a presentarse. Vamos a estar como en todas las sesiones haciendo una interpretación en inglés de estos contenidos para las personas que se conectan y les quede más fácil o prefieran escucharlo en inglés también para el futuro, para que pueda ser utilizado en otras audiencias. Y para eso, pues muy importante el botón de la interpretación y dar las gracias nuevamente a Cristina González, nuestra intérprete, que nos ha acompañado desde el primer día. Así que con esto yo les decía inicialmente que estábamos en la sesión 12, vamos en la 14. Creo que podemos dar la bienvenida y abrir el escenario para que Natalia y Magdalena nos compartan el día de hoy, nos cuenten bienvenidas. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse desde distintos lugares hoy, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Y bueno, pues será un placer compartir con ustedes y escucharles sobre lo que fue el diseño, la conceptualización y los contenidos que encontramos en la pestaña particular de sonido y memoria. Buenos días, bienvenidas y adelante. Bueno, buenos días. María, mil gracias por la invitación, por la presentación. Muchas gracias a todas las personas y organizaciones que están detrás de que estos espacios se puedan dar. Como creo que con Magdalena decimos que cada vez que nos invitan a un espacio así, celebramos la oportunidad de servir un poco como de guía de viaje entre estos materiales que nacieron del trabajo de la Comisión de la Verdad. Y particularmente creo que con Magda siempre andamos con enlaces, con herramientas, diciéndole a la gente como en el WhatsApp, reenviando cositas para que la gente sepa más. Entonces, pues yo creo que celebramos mucho esta invitación. Si quiere, Magda, preséntese y luego arrancamos. Bueno, mi nombre es Magdalena Frías. Yo también, igual que Nata, siempre nos encontramos y hemos seguido haciendo muchas cosas, pero siempre hemos tenido un pie en el volumen. Yo lo he tenido en la unidad donde estoy. Hemos acompañado cajitas sonoras, horas de teatro, lecturas en pasillo, cualquier cosa para intentar que el volumen siempre tenga mucha vida. Y yo creo centros comerciales. El libro tuvo una vida muy bonita, inclusive antes que ustedes la vieran, ¿no? Que él caminó y fue escuchado. Y cuando nació también había mucha gente que nos había dicho lo bonito de esta apuesta, el lugar tan maravilloso que tienen las víctimas y lo que nos contaron a todas. Y esto no hubiera sido posible sin todo el andamiaje que hubo detrás de la Comisión de la Verdad. Detrás de este libro está toda la comisión y toda la gente, desde la persona uno que nos acompañó hasta los que nos transcribieron. Entonces, bueno, esperemos que esta sesión sea lo que para nosotros es el libro, que es un viaje como que no ha tenido nunca fin para Nata y para mí. Super, Magda. Bueno, nosotras preparamos, Magdalena y yo hicimos parte del equipo del testimonial, como decía la convocatoria, ambas tuvimos a cargo coordinaciones que se complementaban. En mi caso particular, acompañé al comisionado que estaba a la cabeza de este volumen o tomo, que era el comisionado Alejandro Castillejo, en la apuesta transmedia, porque eso es como lo que queremos exponer hoy, como que realmente el testimonial nació desde el inicio como una apuesta transmedia. Y Magda tuvo una tarea bien bonita y particular que fue acompañar la apuesta que tuvo el testimonial de escucha con un proyecto que se llamó Territorios de la Escucha y una mirada al porvenir, que justamente es la que está alojada en la plataforma digital. Entonces, yo voy a compartir brevemente una presentación que montamos, que es más que todo, decimos, como una ayuda de memoria para ayudarnos como a avanzar en lo que vamos a presentar. Yo presento inicialmente la apuesta transmedia del testimonial y luego hacemos una pausa. Aviso de una vez para que quienes están conectados alisten sus audífonos. Hacemos una pausa sonora y luego Magdalena comparte justamente como ese viaje sonoro que tuvo el testimonial y que habita, como digo yo, una de esas habitaciones de esta gran casa que es la plataforma transmedia de la comisión. Entonces, bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Ahí está todo. Ustedes me dicen si yo creo que cuando la estén viendo.
Yo creo que se pone aquí. Ahí ya deben estar viendo la grande, ¿cierto? Listo. Yo voy a hacer algo acá. Espero que no estén viendo mis notas al lado. Creo que configuré bien. Bueno, el tomo testimonial es uno de los capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad que tuvo el objetivo de congregar relatos en primera persona de personas que han vivido la guerra en el país. Y nuestro reto fue prestar especial atención a las historias que narran cómo la vida cotidiana se ha visto trastocada por múltiples hechos de violencia. Desde el inicio, el tomo tuvo una estrategia transmedia, ¿sí? Y tal vez diría yo, añado ahí por el trasegar del comisionado, ¿sí? Antropólogo y también toda como su vida también académica, había una apuesta clara también de objetos pedagógicos, que es como básicamente se llama un poco esta presentación. Entonces la idea era que todo lo que naciera de nuestro caminar y nuestra escucha habitara el mundo, siendo un objeto que fuera replicable y compartible y por eso se llama y pudiera ser usado también para temas de pedagogía. Entonces, bueno, el testimonial, aquí paso a la siguiente, en su apuesta transmedia tenía tres grandes componentes. Uno que era el impreso, que era el libro. Yo tengo aquí mi versión autoimpresa, que se llamó Cuando los pájaros no cantaban, historias del conflicto armado en Colombia. La estrategia digital, que estaba tanto en la plataforma Sonido y Memoria, como dos colecciones especiales que se alojaron en el archivo del esclarecimiento. Sé que de eso ya se habló en estas sesiones de esa pestañita particular. Ahorita en un momento igual les muestro rápidamente dónde se encuentran para que vean esas dos muestras que se llaman El dolor de la naturaleza y Narrativas de vida en la guerra. Y había uno análogo que se llamaba Lecturas Rituales, que justamente también es de lo que va a conversar Magdalena y Lina, que es otra de las invitadas en el espacio. Eh, Se dice que el tomo es la gran apuesta de memoria de la comisión y representa la escucha que la institución tuvo durante su mandato, en tanto contiene relatos escuchados en todo el país de personas que fueron víctimas de las experiencias de violencia priorizadas por la investigación: desplazamiento forzado, secuestro, desaparición forzada, exilio, tortura, violencia sexual, reclutamiento forzado, entre muchas otras. Del total de tomos que componen el informe, el testimonial, también conocido en su momento como Voces, o como de cariño le decíamos en el equipo, el voluminoso, es complementario a la tarea de esclarecimiento de la comisión, ¿sí? Y se le considera un libro bisagra que conecta los diversos capítulos desde los testimonios. Hemos hecho ese ejercicio en diversos espacios, ¿no? Se presenta el capítulo de niños y niñas y se enlaza con el testimonial, con algunos relatos. Entonces siempre el testimonial está conversando con todos los tomos del informe final. Se dice que este es el primer tomo sonoro de una comisión de la verdad por la apuesta que se hizo para que todas las piezas nacidas de su investigación puedan o ser leídas en voz alta, respetando la oralidad de las personas testimoniantes, o reproducidas en espacios acondicionados para la escucha de relatos, como la plataforma digital que vamos a ver hoy o los espacios de lecturas rituales. Aquí habría que darle el crédito como al gran cómplice que hubo de esta idea del tomo siendo en su apuesta sonora, a Karim Ghanem Maalouf, que fue el editor, el coordinador editorial del informe final, quien además alojó en nuestro equipo de trabajo a Harold Muñoz, que es un editor justamente colombiano que sabe mucho de cómo mantener la riqueza oral de los testimonios en lo escrito. El corazón del proyecto fue una reflexión profunda sobre lo que significa la escucha, entendiendo a la Comisión de la Verdad como una gran oreja, que yo intenté ahí en la diapositiva que eso pareciera una oreja, la puesta tras medio, compuesta de entrevistadores, analistas, transcriptores, transcriptoras y etiquetadores, a la que se acercaron cerca de 30.000 personas, entre víctimas, empresarios, políticos, participantes de la guerra, integrantes de grupos armados, a compartir relatos de sus vivencias en la guerra. El reto del testimonial fue que ese ejercicio de escucha, alojados mayoritariamente en el sistema de información de la institución, se transformara en una invitación a guardar silencio para escuchar cómo luce la vida en la guerra y cómo las personas imaginan y construyen mundos posibles desde la herida causada por las experiencias de violencia. Entonces, para lograrlo se construyeron diversos objetos pedagógicos con los que básicamente se espera animar a que la palabra circule a través de ejercicios de lectura en voz alta y de encuentros. Bueno, por el componente impreso voy a pasar rápidamente.
un documento de 512 páginas donde habitan las voces de 280 personas, de las más de 1.150 escuchadas por el equipo. El testimonial particularmente, además, tiene una manera de dar testimonio que también fue a través de fotografías, que fue algo que tiene como particular el impreso. Voy a saltar al componente análogo, solamente para anunciar que hubo una gran apuesta de lecturas rituales. Magdalena lo dijo al inicio, este es un libro que caminaba mucho antes de la entrega del informe final. Las lecturas rituales eran estos espacios en los que intentábamos que el libro existiera, los relatos existieran en espacios presenciales, lo cual además también fue un reto porque la comisión también trabajó en pandemia y poder volver a encontrarnos con la excusa de los relatos fue para mucha gente también como una celebración del encuentro, con todo de que estuviéramos todos con tapabocas. Desde septiembre de 2021, el equipo del testimonial inició el viaje de lecturas en voz alta para empezar a ver cómo eran las condiciones necesarias para invitar a comunidades diversas a la escucha de relatos. La apuesta de estas lecturas rituales era que al leer en el espíritu de quien habló, quien dio el testimonio, esta persona o comunidad pudiera hacerse presente a través de la palabra en voz alta. Para ello hubo una apuesta de acondicionar las atmósferas para permitir una disposición de escucha. En estos espacios el texto, el sonido y la puesta en escena juegan a favor de la ritualidad de la escucha. Antes de que se entregara el informe final, en el 2022, ya se habían hecho varias lecturas en voz alta con el libro vivo, como decíamos en el equipo, porque esas lecturas permitían editar y ajustar el libro en varios departamentos del país. Y una vez se entregó el informe y en el breve tiempo que tuvimos después de la entrega para la socialización, cuando todavía estaba funcionando la comisión, logramos hacer más de 50 lecturas en voz alta, aunque creo que la cifra puede ascender, y en el libro impreso sale la lista de todos los lugares donde alcanzamos a hacer esas lecturas. Voy a terminar ahorita para, digamos, acercarnos ya a hablar del componente digital, particularmente de sonido y memoria, que es el que nos conecta hoy, enunciándoles también las colecciones que les dije del Archivo del Esclarecimiento. Está El dolor de la naturaleza, ¿sí? Que es una colección que complejiza la herida y la cicatriz producidas en la naturaleza por la guerra desde una perspectiva no antropocentrista y complementaria a la que se tejió en el trabajo investigativo de la comisión. Aquí la apuesta es hacer audibles las diversas formas en las que la naturaleza testimonia, ¿sí? Desde la subjetividad como ente sintiente y en correlación con los seres que la habitan. Entonces ese es el dolor de la naturaleza, ahorita les muestro cómo luce en pantalla. Y está la colección de narrativas de vida en la guerra, que acoge diversas experiencias de la cotidianidad y las formas de vida en la guerra de personas que hicieron parte de grupos armados, ¿sí? Guerrillas, paramilitares, fuerza pública, de sus familiares y de personas que por sus trayectorias se entrecruzaron con ellas y ellos. Estas dos colecciones se alojaron de esa manera porque aparecen en el libro. Si, por ejemplo, El dolor de la naturaleza es la entrada a la devastación, por ejemplo, y Narrativas de vida en la guerra se asoma de diversas maneras en toda la publicación, pero estos fueron proyectos diseñados redonditos, completos, y se quisieron alojar de esa manera, y ahí las pestañas del archivo, digamos, como esta creación del Archivo del Esclarecimiento fue una oportunidad. Voy a intentar mostrarles un momento, ustedes me dirán si lo ven. Ahí cambió la pantalla o Sí, sigue la presentación. Listo, no, ya estamos en el archivo. listo. Súper, si logras, digamos, salir y navegar para que cualquier persona sepa cómo llegar ahí, está buenísimo, porque justamente la idea es que después del enamoramiento que nos das con todo lo que nos cuentas, exacto. Entonces esa es la Vamos pantalla a que todos ver. conocemos de entrada, súper. Ahora vamos a ver cómo llego yo al archivo por fuera. Yo siempre pongo archivo arriba. Ahí, Eso sigue tranquila. esa es mi Está casi al manera. final. Ahí, Como, súper. aquí está. Entonces uno ingresa al archivo desde el home de la página web de la comisión eh, y las encuentra aquí alojadas, están como por postalitas, ¿cierto? Además hubo una apuesta muy bonita también de diseño. Son dos colecciones. Está El dolor de la naturaleza, que yo lo abrí así aquí hace un ratito. Acá está con el arbolito, entonces uno simplemente hace clic e ingresa y aquí está la colección como con una descripción, hay varios audios, hay paisajes sonoros, está el relato y también aquí en estas dos colecciones hay un video también en el que se explica la colección
se alojan los documentos, ¿sí? Lo que salió un poco como resultado de la investigación. Este es el del dolor de la naturaleza y yo simplemente regresé en la pantalla, puse la flechita aquí arriba de regresar y está el de narrativas de vida en la guerra que se llama Aunque tú no lo creas, No lo que es el creas. título de un relato de los favoritos del equipo en la escucha a participantes de la guerra, porque justamente era una historia de amor que se dio eh, entre unas personas que habían participado una vez ya fuera de los grupos armados. Este es un viaje de escucha al interior de la vida en la guerra y funciona igual. Aquí el equipo del sistema de información misional se la jugó con nosotras. Por ejemplo, los diseños los hizo una persona de ese equipo a partir de la escucha de los relatos, también como muy conmovido por lo que escuchaba, y esos los pueden encontrar. Aquí, digamos, están como relatos sonorizados, el equipo leyendo algunos relatos, y también aparece completo el proyecto descargable, que es este documento de aquí, que incluye todos los relatos escritos, así no tan, decimos, no tan editados como los del testimonial, porque no tuvieron el mismo proceso editorial que tuvo el libro, pero sí con la puesta narrativa del equipo del testimonial, que sí tenía esta puesta de relato a ser leído en voz alta, ¿no? Que también fueron puestos a prueba de esa manera en el equipo. Entonces, bueno, estos son los dos que les mencionaba. em, y dame un segundito aquí que me refundí. Un momento, acá está. Y bueno, esas son las dos que quedan ahí y la plataforma de sonido y memoria, que ya llegamos entonces, esa también se las puedo mostrar llegando como dice María, llegando en el home, entonces es lo mismo, uno se va desplazando como de esta manera particular que funciona esta plataforma, como con el pad mouse, llega a sonido y memoria, que es como decimos narrativa sonora. Entonces yo creo que aquí haría énfasis en explicar, cómo intentar hilvanar lo que les he estado contando, y es cuando se soñó el testimonial como una puesta transmedia. Alejandro hacía como una metáfora, hablaba de las corrientes, de los ríos, el agua que corre, y él decía, los testimonios es como un agua que corre y va a habitar de maneras distintas los objetos pedagógicos que vamos a crear. Entonces, algo es lo que aparece en el impreso. Luego, de alguna forma, que aquí tenía este aquí para mostrarles, que lo estén viendo, el impreso tiene algunos códigos QR en algunos de los relatos que llevan a la plataforma sonora, que justamente ahorita lo vamos a mirar. Em, y el enfoque que dije al inicio, la plataforma sonora solamente iba a alojar relatos de porvenir e iba a alojar algunas de nuestras experiencias también de cómo se crearon ciertos materiales. Y de igual forma, las lecturas rituales, o sea, todo lo que iba a circular en voz alta iban a ser particularmente estos relatos de ideas de futuro, de cómo seguimos adelante, de cómo desde el dolor se construyen mundos posibles. Una apuesta del testimonial siempre fue el que igual, aunque hubiera relatos de mucho dolor, ¿sí? De desesperanza, siempre había algo que llamábamos como hilos de vida en la historia, ¿sí? Algo que en el equipo describíamos como que uno sentía un poco como que se estaba ahogando con la historia, y de un momento a otro salía y respiraba y corría al aire, decía, pucha, se puede seguir, ¿no? Eso también es una particularidad de los relatos que se encuentran en el testimonial. Y de esa manera, digamos, existe la plataforma de sonido y memoria, que como dijo María al inicio, y nosotras invitamos desde el inicio se dice, por favor, usen audífonos para mejorar la experiencia. Esta plataforma es una serie de relatos sonoros, atmósferas y redes de resonancia que invitan a la sensibilización sobre el conflicto armado en el país desde la inmersión en la escucha. Ahorita les vamos a mostrar cómo luce por dentro, pero si les parece, quisiera invitarles ahora sí para darle el tránsito ahora a Magdalena, a ponerse sus audífonos, a guardar silencio un momento y a compartirles un audio. Magda, ¿cómo son las instrucciones para el ejercicio de escucha? Vamos a escuchar un audio, ¿sí? Yo lo único que les invito es a imaginar que estamos allá, y yo después del audio les voy a contar todo lo que está detrás de sonido, qué fue lo que hicimos para llegar a estos espacios. Entonces, bueno, yo voy a reproducir, si me hacen así nomás en la pantalla, vamos a dar cuenta que están oyendo, debería funcionar, hicimos pruebas antes.
Territorios de la Escucha tuvo un viaje en el Caribe y el viaje del Caribe, este que escucharon, es el viaje que se hizo en el desierto con Javier, quien nos cuenta, como nos cuenta cómo una comunidad y cómo él encuentra la posibilidad de encontrar el agua. Tiene una historia y una parte también del dolor de lo que antecedió una masacre que secó toda el agua cercana a ellos. ¿Cómo se hizo? Nosotros estuvimos en 5 oportunidades en el desierto con Javier. Para Javier, el viaje significaba hablar. En los primeros momentos que nosotros hablábamos con él, la historia siempre era corta y regresábamos nuevamente al desierto y la historia volvía y se hacía corta, hasta que entendimos que Javier no nos la iba a poder contar en español y yo no la iba a poder entender en Guayunaiki. Entonces le dijimos a Javier que contara la historia en Guayunaiki y que yo no la iba a entender y que él me tradujera. Y esa fue la manera como Félix y yo estuvimos con él hablando y la historia nació. Y entendimos que él solo no la podía contar en el lugar donde ese idioma tenía vida. Y es que ese desierto solamente podía ser escuchado y entendido en el Guayunaiki. Eh, Cuando uno veía ese desierto y cuando nosotros le leímos a él lo que él nos había contado, él le dice a Paula, yo nunca pensé que me escuchara de una manera tan hermosa. Y yo creo que para él estar ahí para nosotros fue muy duro, porque cuando llegábamos nos daban solamente medio balde de agua para bañarnos, pues cuando nos quedábamos. Y cuando salíamos de ese ejercicio salíamos muy fuertes. También estaba rodeado no por ese desierto que nos muestran, sino por un desierto lleno de plástico. Entonces quisimos que eso tuviera todo ese sonido de lo que nosotros estábamos ahí, la arena, el desierto, las grandes bonanzas, las bonanzas que se fueron, lo duro que era para nosotros estar ahí. Y ese pequeño tanque en el desierto tenía un gran lugar, porque yo aprendí que el porvenir eran esas cosas que para la vista de quienes no han vivido la guerra son pequeñas, pero para las personas que están ahí todos los días es el espacio casi que tiene como un enclave en el pasado y otro mirando al presente, o sea, y otro mirando al futuro desde el presente. Entonces ese lugar que ustedes ven, ese desierto, es el lugar donde la abuela de Javier cuenta, cuando nosotros llegamos, aquí era donde se podía cultivar. O sea, está ahí en el pasado de su madre contándole a Javier que ahí había vida. Después una gran sequía, la masacre, y Javier buscando donde en ese pasado le decían que había vida y agua, y ellos encontrando ese pozo. Cada uno de esos lugares que ustedes ven en ese Caribe, que nuestro Caribe tiene una cosa particular y hermosa, y es que puede congregar de una manera corta de lo que es nuestro país. Entonces tú pasas desde la montaña al desierto, a la costa, eh, tiene esa montaña que mira al mar, que es la sierra, tiene ese Perijá, ¿sí? Y también tiene una última historia, que es esta historia de alguien que estuvo secuestrado en este Perijá y que tiene un punto como en Antioquia. Entonces, este sonido de memoria nosotros intentamos en ese proyecto hacer algo en pequeño de lo que nos imaginábamos que se podía hacer con todo el tiempo, si hubiéramos tenido todo el tiempo para intentar tomar eso. Y ese viaje sonoro entonces era Félix, no solamente haciendo que la posibilidad de escuchar con alta calidad, digamos, lo que era tomar el testimonio, sino también que la gente sintiera lo que era habitar esos territorios, caminarlos. Y, s- y la gente pregunta por qué los sonoro. Y yo siempre digo, una historia es la primera manera como uno se relaciona con la vida y con la madre, uno escucha en el vientre, ¿sí? Y yo creo que cuando uno ves a los bebés, ellos buscan siempre que escucharan. Y yo creo que en un mundo altamente digital donde lo visual tiene tanta importancia, se nos olvida que uno de los sentidos que nos da como un sentido para la sobrevivencia, para la recordación y para caminar es el oído. Y eso es lo que intenta Sonido y Memoria. Además que en los testimonios la gente nos contaba mucho cómo se escuchaba la guerra, porque
cuando la guerra nos tapa los ojos, lo único que nos queda casi para sobrevivir es lo que intentamos escuchar, ¿sí? Ese esconder, ese transitar, y eso es lo que intenta esta plataforma transmedia, lo que intenta es eso, intentar llevarnos a ese primer sentido que desarrollamos. Yo creo que yo ahí sumaría entonces para también aterrizar más en la plataforma, ¿cierto? Mm, Con base en lo que les cuenta Magda ahorita, por ejemplo, por eso esta plataforma muestra al inicio solo el norte del país, ¿cierto? Que fue donde el testimonial tuvo una escucha con territorios de la escucha. mm, Entonces aparece aquí arriba. Esto que decimos, digamos, aquí cuando uno se mueve, uno había una intención en que la plataforma no fuera disruptiva en lo visual para concentrar y darle prelación al oído. Y había una intención también que esto simulara vientos, ¿sí? Esa fue la real intención un poco del juego aquí, que muchas personas incluso encuentran como relajante, digamos, entre mm, esas personas, yo cada vez que ingreso. Aquí se presentan tres puerticas de entrada a la plataforma mm, en tres colores, ¿cierto? Relatos del porvenir, territorios de la escucha e itinerarios de sentido. mm. Con Magdalena habíamos preparado este mapita, que espero se esté viendo ahorita en la pantalla, que es como ese mapa de contenidos que mencionaba María, de esas tres puertas de entrada que les mencioné. Ahorita vuelvo a la plataforma y les muestro, pero quería que la pudieran ver de esta manera también, que es como una forma como de sacar de los cajoncitos todos los contenidos y ponerlos sobre la mesa. Entonces, relatos del porvenir son los relatos que se conectan directamente con el libro, ¿sí? Y que se pueden encontrar en el libro titulados de esa manera y que tienen piezas adicionales. La que escuchamos ahorita es de un acueducto en el desierto, de la historia que nos ¿Cierto? compartió Magdalena. Cada una de estas historias tiene, venga, a ver, yo les muestro si de una vez les puedo mostrar, esto lo tenía que abierto, entonces es Relatos del Porvenir. Entonces aparecen, aquí abajito aparece el mapa de Colombia, yo no sé es por qué se me está achicando acá, a veces el explorador. Entonces aparece el mapa de la zona donde se escuchó. Entonces Sierra Nevada Magdalena, la Jagua de Ibirico Lírico, Cesar, César. la Boquilla Cartagena de Mm, Indias, esta es la de Maicao La Guajira y está también Manaure Balcón del Cesar. Están como estos 5 relatos de la zona norte del país. Cuando uno hace clic sobre, ahora sí voy a volverlo a poner en el tamaño que es. Por ejemplo, cuando uno hace clic sobre el colorcito que se pone del tono de la pantalla, en el mangle que camina, por ejemplo, abre una pieza, ¿sí? Que es descargable, todos los materiales son descargables con este botoncito aquí, y suena un audio sonoro, pero también con voces de las personas que testimoniaron. Es un complemento, es como un complemento a la experiencia. Todos estos relatos que tienen voces de esta sección cuando uno le da play y arrancan a andar, voy a quitar el sonido aquí, empieza a salir abajo como una descripción de los sonidos y luego cuando la gente habla salen las voces de lo que están, como transcripción de lo que dicen y se pueden también poner en inglés, que es algo que consideramos que es práctico conocer. Entonces, eso es en esta sección eh, de relatos del porvenir, están estos que les mencioné. Luego viene territorios de la escucha que tiene como dos cajitas. Uno, las lecturas sonorizadas, que son lecturas hechas acompañadas como por un equipo experto en sonido mm, y por artistas, de 3 relatos escogidos de cada una de las secciones del libro. Entonces, del libro Las Anticipaciones está una que se llama En el campo le daban interpretaciones a eso. En el libro de las devastaciones y las formas de vida está una que se llama Porque éramos punkis. Y en el libro del porvenir está una que se tituló Cuánta gente inocente. Y todas esas también, yo aquí, digamos, aquí nosotras pusimos esto en inclinado para resaltar las que tienen opción de verse en inglés también, que es útil como para tenerlo en cuenta también en esta sección. Entonces está aquí todo, uno ingresa, espera, aquí como también como en esta barrita, están las sonorizadas aquí. Y uno hace clic y abre esta otra ventana y es lo mismo. Se puede descargar, se puede compartir y se puede escuchar. Y aquí está la diferencia entre español e inglés. También quedaron todas nuestras colecciones alojadas como enlaces directamente en la plataforma de sonido y memoria. Las colecciones del archivo del esclarecimiento es otra manera como de llegar. Y están una colección de 3 relatos sonoros que explican cómo se construyeron las lecturas rituales desde el equipo. Yo creo que esto es como más un registro del equipo de trabajo de
lo que fue crear algo que se soñó en algún momento el comisionado, ¿sí? Porque él tiene una gran apuesta sonora y un equipo de trabajo que, como decíamos, materializaba esos sueños. Sí, Alejandro tenía estas ideas de cómo podía funcionar y luego un equipo de trabajo se daba el viaje de ver eso exactamente cómo funcionaba en la práctica y eso se puede escuchar en la plataforma sonora. Ahí está en 3 piezas que se llaman la preparación y el viaje, la disposición para la escucha y la reflexión. Eso se entra en esta otra de aquí, cuando sale lecturas rituales y es lo mismo. Todo esto son audios, o sea, hasta este momento todo lo que tiene la página web son audios. Pero luego llega itinerarios de sentido, en donde hay un documental sonoro, sí, que es sobre esta metodología de territorios de la escucha, que quería quedar alojada junto a estos relatos y en la plataforma sonora, que es un documental largo, pero luego hay 3 piezas audiovisuales Visuales. que también pues gustan mucho, son muy prácticas para explicar. Yo ahí insistiría en esa apuesta que tuvo el volumen en que todo fueran piezas pedagógicas, porque por ejemplo se puede explicar, hay un video para explicar qué es el tomo testimonial, que como explicar el libro, hay uno para explicar el método de escucha y hay uno para explicar las lecturas rituales y aquí estaría el documental sonoro que mencionamos. Ya hacia el final, digamos, de cuando ya estaba montada la plataforma y demás, hubo un añadido que pueden encontrar aquí que se llama Conversations with Nature, que fue un añadido que se hizo de una traducción que se hizo de conversaciones con la naturaleza, eh, de ese especial, porque Alejandro, creo, recuerdo Magda, que tuvo como una presentación en Alemania o algo así, hicieron como ese trabajo de traducción y se decidió alojarlo aquí también dentro de la plataforma y ahí se puede tener acceso a esos contenidos en inglés, que también pues yo creo que para este espacio y para mucha gente es interesante poder llegar a estos materiales porque considerando que el proyecto de escucha de la naturaleza se basó mucho también en conversaciones con pueblos indígenas, pueblos afro, comunidades campesinas. Hay una labor de traducción a inglés bien fuerte que tuvo que ser hecha como para que no se pierda como el corazón de lo que se narró, o como Cristina, que es la persona que nos está apoyando hoy con la traducción, decía, no es tanto traducir, sino un poquito como interpretar también. Yo creo que ahí hay algo, una lectura disfrutable que invitarles a hacer. Yo creería que esa es la presentación, ¿cierto, Magda? ¿O nos falta contarles algo o ya paramos aquí? Es, esa es toda la presentación. Yo creo que eso es, María, también. No sé si nos faltó mostrar alguito. Excelente. Dejo aquí el arbolito. No, Natalia y Magdalena, gracias. Además, pues primero por haberlo hecho posible, por haber propuesto siempre formas novedosas, alternativas, sensibles dentro de la comisión para hacer todo este trabajo. A mí me alegra mucho saber que esto queda disponible y pues es bellísimo saber que en la pestaña, además de estar los testimonios, cuentan también cómo se hizo, tienen reflexiones del equipo, dejan parte de ejercicios de lecturas rituales, que yo creo que esto además es lo que ha permitido que el volumen viaje tanto, ¿no? Ujú. Así que, pues, muchísimas gracias. Yo creo que, y este árbol que presentan el día de hoy, pues, es una gran herramienta pedagógica nuevamente porque permite ver lo que en la pestaña se llama lado A, lado B, los vientos los puntos que tiene, resultan, diría yo, eh, más sencillos de navegar, ¿no? Uno se para ahí y sale un letrerito y más o menos, pues sabe uno, digamos, que hay 3 o 4 punticos con contenidos en cada una de las opciones, pero pues tener el mapa sí ya permite exactamente saber qué es lo que hay detrás de cada una de las opciones. Qué bello poder saber también el énfasis, yo no lo tenía tan claro y por eso se mostraba el norte del país, por la apuesta que se dio, por el tiempo que tuvimos. También Alejandro Castillejo, pues, fue un comisionado que ingresa a la Comisión de la Verdad para quienes no lo tienen tan presente. em, Después del inicio de la comisión, cuando fallece Alfredo Molano, los comisionados hacen un ejercicio para seleccionar a una nueva persona que entre al equipo y es Alejandro Castillejo. Entonces, Alejandro entra cuando ya la comisión había recogido muchos testimonios, ya estaba en su trabajo y entra con esta mirada también muy, muy complementaria y bueno, con todo su equipo pues nos anima también a hacer esto.
Mencionabas a Karim Ganel y me parece muy lindo poder hacer un homenaje a él. Karim Ah, falleció después de que terminó el trabajo de la Comisión de la Verdad. Fue el mm, editor de todos los volúmenes, pues con su equipo, quien lideró la edición de los 10 tomos del informe de la Comisión de la Verdad. Entregó sus últimos años de vida literal al trabajo en la comisión y que sea este también una oportunidad para hacer un homenaje a él y a su equipo. Y bueno, finalmente, como nos lo decía Olga Lucía Lozano, quien estuvo en la cabeza de toda la transmedia desde el inicio, pues la transmedia es una invitación a trasladarnos, y ustedes lo han dicho hoy todo el tiempo, viaje, a esos lugares que muchos colombianos no conocen, a escuchar esas voces que muchos colombianos y colombianas no hemos tenido la posibilidad de escuchar, y pues creo que esta pestaña es una gran ejemplo, una gran evidencia de eso, cómo se hizo y cómo se logró. Estoy viendo que hay unas preguntas en este momento. Antes de darle la palabra a Lina, que nos acompaña hoy de Postdata, y para decirle a las personas que nos acompañan el día de hoy, estas 3 diapositivas que nos comparte Natalia hoy van a estar en la plataforma en donde se registran para todas las sesiones, van a estar ahí disponibles para descargar. Bueno, para que no vayamos a perder esto, así como el video queda, también queda este material para que lo puedan tener. Y Cecilia Mercado nos saluda desde la Fundación Raíces y Alas, la parte análoga de las lecturas rituales en sí, para leer y compartir con las comunidades. ¿Dónde lo puedo encontrar? No me queda claro. Entonces, Cecilia, yo creo que pues les doy la palabra a ustedes. También Postdata nos va a compartir cómo hace las lecturas rituales, cómo lo ha hecho, pero también Natalia, si quieres darle una respuesta a Cecilia, con gusto, mientras entonces Lina pues se va preparando y podemos compartir ya en la práctica cómo se ha hecho esto después de que se lanzó, porque como nos decían, ya se venía haciendo también en la práctica, eso fue parte del volumen mismo, pero cómo ha caído en manos de otros que no fueron la Comisión de la Verdad y otras y lo están llevando por el país. Yo inicialmente estaba yo intentando aquí resolver con mi historial del internet, pero no lo encontré, pero ahorita lo pongo en la pantalla. Le diría a Celia que hay 2 rutas para enterarse un poco de cómo funcionaron bueno, diría 3 rutas de cómo funcionaron las lecturas rituales. 2 de ellas están alojadas en la plataforma, en la Transmedia, que decíamos, una podría ser esta que mencionábamos aquí de Territorios de la Escucha, lecturas rituales, donde se narra cómo el equipo emprendió ese viaje de materializar esto, la puesta análoga a las lecturas rituales. Entonces, esa es una manera. Y la otra también está en la pieza audiovisual. Se está atravesando aquí itinerarios de sentido, una pantallita. Entonces, en esta aquí audiovisual es esta. A ver si lo logro que abrir ya. Aquí se explica también, leer en voz alta para conectarnos es muy práctico y muestra con un ejercicio que hizo el equipo en el Charco, en Nariño, cuál era la apuesta, una de esas apuestas de lectura ritual, ¿no? Mostrando, por ejemplo, hay aquí, voy a verlo un momentico aquí, bueno, con sonido, por la apuesta de sonido, pero había un inicio, que me gusta, voy a dejarlo un segundito, voy a quitarlo esto. De acuerdo, que era con los cuencos. Vamos a hacer vibrar esto, porque Vibración. finalmente el sonido y la escucha es lo mismo, vibrar. Lo bonito de este instrumento es que cuando tú lo pones, tú pasas suavemente sobre él, pero yo no estoy haciendo mucha fuerza, él toma este tono, ¿sí? Y lo más bonito es que tú sientes la vibración en el cuerpo. Entonces, se lo muestro a Celia en este momento y quisiera darle en este momento el crédito también a Carolina Ortiz, que fue como la productora sonora que hizo parte como también de estas exploraciones, que había esa invitación en la lectura ritual, tiene esa invitación inicialmente a guardar silencio para escuchar distinto, ¿sí? Esto implica considerar las vibraciones, como aparece en ese video, ¿cierto? El considerar el estar presente, el apagar celulares. Usualmente, por ejemplo, se invita a mucha gente a cerrar los ojos, según los espacios que haya, si son seguros, algunas veces se vendaban los ojos. Estos ejercicios se hicieron, recuerdo, como en la comisión y en algunos espacios universitarios, para que la gente recuerde, como que recuerde irse hacia adentro y escuchar distinto, ¿sí? Entonces, estas piezas que le mencionó Celia son útiles y hay una publicación que es como una guía de proceso de esto, cómo se hacía, que quedó alojada
en la web de La Paz Querida, ¿sí? Que es la que yo quiero alcanzar a compartirle ahorita, pero no me apareció en el historial, pero es básicamente como una hoja de ruta de cómo hacerlas. Entonces, si quiere, para ir dándole paso a Lina para que nos comparta su experiencia, mientras ella lo va compartiendo, yo ubico el enlace y lo pongo en el chat. E igual, como acordamos con María, en esta presentación chiquita de estas diapositivas vamos a poner una adicional referenciando estos enlaces donde están lo que el equipo creó como manuales de proceso o guías de proceso, para que cualquier persona pueda entrar y decir, si yo quiero trabajar en este tipo de edición para los relatos, ¿cómo se hace? Si yo quiero hacer esta escucha distinta, ¿cómo se hace? Todo eso lo vamos también a compartir en la presentación y va a quedar alojada en la memoria del encuentro. Ya. La Entonces única vamos cosa diría también es el lugar. El lugar y las personas tienen un sentido en la lectura, ¿no? ¿Para qué nos juntamos y dónde nos juntamos? Esta lectura fue en el Charco, ahí también estuvo Karim. Son un grupo de parteras que están reflexionando sobre lo que está pasando en el río hacia ellas, en un lugar muy difícil que fue el Charco, acompañadas por otra, y vamos a hablar de otras cosas. Y ustedes ven, hay mucho espacio, pues hay mucha luz, pero ese lugar tiene un sentido, es la casa cultural de ellas. Los lugares también donde se lee alojan un sentido para el relato, para lo que lees, es la escogencia, la lectura, el lugar, la apuesta que se hace para podernos conectar con todo, con el espacio, con lo que escuchamos, con los sonidos. Y la lectura ritual, estas piezas que acompañan la lectura se ayudan como a un tránsito de entrada. Estas piezas sonoras también pueden ayudar para conectarnos. Súper. Magda y Natalia, muchísimas gracias. De todos modos, pues contamos con ustedes hasta el cierre. Para las personas que tengan también preguntas vía chat, podemos mantener un intercambio. Em, Nos acompaña también virtualmente, no como panelista el día de hoy, pero Nancy Carvajal, también de Boyacá, quien justamente ayer estuvo haciendo 2 lecturas rituales. Entonces, es muy bello saber que esto continúa. Gracias, Nancy, por compartir. Y con esto, pues, le damos la bienvenida a Lina Jaimes, que nos acompaña hoy desde Postdata Libros y Café, quienes han estado en conexión también con otras librerías y otros actores haciendo este trabajo desde el año pasado. Así que, Lina, muchísimas gracias por estar aquí. Nos alegra saber que desde Cúcuta también tenemos presencia el día de hoy. Bienvenida y bueno, cuéntanos cómo ha sido para ustedes la experiencia, cómo lo han trabajado, aprendizajes, reflexiones que tengas al respecto sobre el uso de estos materiales y el viaje de este volumen. Tienes en este momento el micrófono apagado. Sí, bueno, Perfecto. muchísimas gracias primero por el espacio para compartir esta bella experiencia. Pues yo soy Lina Jaimes, me identifico principalmente como maestra, soy docente de lenguaje en una institución educativa pública de Norte de Santander y al mismo tiempo lidero algunos procesos también de las apuestas que hacemos en la librería Postdata. Postdata Libros y Café es una librería independiente en la ciudad de Cúcuta, la primera en este estilo, digamos que es este primer y único espacio cultural de reflexión, de debate, de análisis que tenemos en este momento en la ciudad. Es una apuesta que nació apenas hace 2 años con mi hija y pues decidimos precisamente que Postdata debía ser ese punto de convergencia donde pudiéramos escucharnos, donde pudiéramos expresarnos, donde pudiéramos generar reflexiones en torno no solamente a la literatura, que es algo maravilloso, pero que además de ser algo maravilloso que enaltece el alma humana, permea todas las esferas de la vida, nuestras esferas sociales, políticas. Y en ese contexto, pues un día Postdata, yo primero estoy sentada mirando la presentación del informe el día que el padre Francisco lo presenta a toda la comunidad. Créame, estaba sentada en ese sofá viendo y me dieron ganas de llorar y dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que la gente conozca esto? ¿Cómo hago para que muchas personas puedan acercarse y conocer y explorar y tener información de primera mano de lo que ha sido todo este conflicto luego, o sea, en este proceso de reconstrucción de memoria histórica? Porque de hecho todos sabemos que somos parte, de alguna manera hemos estado como parte activa o pasiva de este conflicto, como víctima, como sufriendo los embates o los efectos colaterales de él. El caso es que
todo va fluyendo de una manera así como dice uno, esa sincronicidad de la que tanto se habla hoy en día. Y acabamos de ingresar a un grupo de libreros en todo el país y de repente uno de los chicos en Cali nos dice, propone allí y dice, miren, muchachos, queremos abordar el volumen testimonial de la Comisión de la Libertad, de la Comisión de la Verdad en diferentes librerías en toda Colombia. ¿Quién se une a la causa? Y nosotros de una, yo, de una, yo. Y empezamos a mirar y fueron 7 librerías las que desarrollamos esta iniciativa. Llegué a Postdata ese día, le comento con Lina, mi hija, que es pues la creadora de Postdata, y dijo, adelante mami, porque ella también había, como que todo el tiempo habíamos esperado este espacio de hacer algo para hablar del conflicto, porque realmente, y se lo comentaba yo el día que me contactó María, nunca en la vida yo había sido capaz de hablar del conflicto, siendo víctima de él, mi hija siendo víctima de él, no habíamos sido capaces nunca de hablar de este tema. Eh, Sufrí el hecho victimizante, la muerte de mi esposo, en el 2002, la época, una de los periodos más aciagos de la historia política y del conflicto aquí en Colombia. Era maestra en ese momento de primaria. Cuando sucede el hecho, sucedió la muerte de mi esposo en una masacre muy cerca de la institución educativa donde yo trabajaba. Niños, estudiantes míos, pequeñitos, vieron ese hecho y ellos me buscan a mí, bueno, cuando sucede, yo estoy en mi casa y no quiero saber del mundo, ellos van hasta mi casa, que no era nada cerca, me buscan en mi casa para decirme, profe, díganle a la profe que nosotros sabemos quién mató a su esposo. Y entonces cuento esto, ¿por qué? Porque en ese momento, eso quizás fue un detonante para yo decir, cerré todo a mi alrededor y tuve tanto miedo que nunca quise hablar de eso. Y pasaron los años y seguí trabajando como maestra, traté de resurgir de todo ese dolor, saqué adelante a mis 2 hijas y creí que todo había quedado sanado y que todo había sido, pues 20 años después, mis hijas hoy en día son profesionales, mi hija mayor pues, tiene esta fabulosa idea de crear una librería, mi otra niña también está trabajando. Y sentía yo como que, bueno, sí, a pesar de, lo habíamos logrado, ¿no? Pero como que en el fondo era porque no habíamos sido capaces ni siquiera entre las 3 de hablar de ese dolor. Y entonces llegan estas lecturas rituales y empezamos esta primera sesión, empiezo a compartir este volumen con los invitados, vino mucha gente esa primera noche. Cúcuta en este momento se estaba convirtiendo, pues era un epicentro para las organizaciones no gubernamentales que estaban yendo al Catatumbo a desarrollar todos estos procesos también de reconstrucción de tejido social. Y pues muchas de estas personas se acercaron al espacio de la librería esa noche que abrimos las lecturas rituales. Fue un momento muy bello, fue un momento donde, bueno, iniciamos también con un ejercicio sonoro, donde para mí de verdad era todo un acontecimiento abordar este volumen. Ya lo había leído antes del espacio, había leído algunos testimonios y no sabía si iba a ser capaz realmente de abordarlo, pero bueno, cuando llegamos allí, todo se dio el espacio. Lo que tú decías ahorita de los lugares, definitivamente, Magdalena, es súper importante porque eso es Postdata también, es un espacio que permite este tipo de ejercicios. Y entonces mucha gente empezó a escuchar, a hablar, empezamos a leer en voz alta los testimonios, conocimos desde la misma presentación del volumen, que es maravilloso, es hermoso, la forma en que está escrito, la forma en que está hilado todo. Es hermosa estéticamente, literariamente, y algo muy importante, y es que precisamente es lo que caracteriza el volumen, no es la descripción del horror, así, porque de eso ya también hemos tenido bastante, sino era esa mirada, esa voz, ese escuchar esa voz de las víctimas, lo que generaba toda esta reflexión y esta interiorización de ponernos en ese lugar, ¿no? Y digamos que en ese primer momento, incluso yo ni siquiera me presenté como víctima, todavía no era capaz. Yo nunca había sido capaz de decirle a nadie, pues quizás la gente por supuesto sabía, pero como era algo que había quedado hace muchos años atrás, 20 años atrás, 21 años atrás, como que yo decía, bueno, ya nadie se acuerda de eso y yo, para mí mejor que nadie se acordara de eso porque es que no quería que me preguntaran ni quería hablar de eso. Por otra parte, porque cuando ocurrió el hecho,
Mi esposo fue presentado en los medios de comunicación, en el periódico principal de la ciudad, bajo un letrero que decía limpieza social. Y a mí eso me mató por segunda vez. Entonces fue la pérdida de él y fue la pérdida de la dignidad como ser humano, lo que representaba para mí y para mis hijas. Entonces, a la vez, después, a medida que iba leyendo el volumen, fui entendiendo que como esa vergüenza que había estado también ahí, camuflada a lo largo de tantos años, en parte lo que me impedía hablar. Y bueno, y empezamos todo este ejercicio bellísimo, la gente quedaba muy impactada luego de escuchar los testimonios, a veces, como tú decías, había momentos en que como que parábamos y no, quedaba un silencio profundo que no sabíamos cómo seguir con otro testimonio. Eh, Hubo momentos en que se generaba el debate. Recuerdo que uno de los debates que más permeó todo el tiempo este ejercicio de las lecturas fue el de ¿somos todos víctimas o no? Y estaba quien decía sí, muchos somos víctimas, los colombianos todos somos víctimas porque todos hemos sido afectados por el conflicto. Y estaban quienes decían, no, no podemos decir que todos somos víctimas porque no todos hemos vivido el conflicto de la misma forma. Y empezamos, bueno, el caso es que las lecturas las desarrollábamos todos los lunes a las 6:30 de la tarde, a esa hora, inicialmente en 7 librerías en todo el país, una librería en Cali, la librería Oromo, 2 librerías en Cali, la librería Oromo, Letra Viva en Cali, luego la librería Libélula en Armenia, luego las 2 librerías en Bogotá, se unieron la librería del Fondo de Cultura Económica de Bogotá, que me llamó mucho la atención porque generalmente son espacios de librerías independientes, pero esta es una librería pues de cadena del Fondo de Cultura Económica. Luego se unió una librería en Montería, la librería Vino Tinto, Libro Tinto, y luego 2 espacios más culturales que ya no eran librerías, sino espacios de cultura general, más allá en Cali también. Y todos a las 6:30 sabíamos que nos organizábamos, hacíamos reuniones con el líder, pues con la persona que lideraba la propuesta, que nos dio como las pautas para arrancar. Decíamos, bueno, en el primer encuentro, esto es lo que vamos a hacer, hagamos esto, les propongo que hagamos esto, o sea, hacíamos un ejercicio de construcción colectiva también de cómo queríamos que fuera ese espacio. Nosotros iniciamos en agosto, fuimos casi la última librería en empezar el ejercicio, ya todos habían arrancado, cuando nosotros por fin pudimos empezar, porque nos enteramos un poquito tarde también, pero fuimos los últimos en llevar el ejercicio hasta hace muy poco tiempo. Lo suspendimos porque nosotros como librería entramos en un proceso ya pues a nivel administrativo, cambiamos de lugar, de domicilio, tuvimos unas situaciones allí que resolver y por eso suspendimos el espacio. Pero queremos retomarlo porque, bueno, ¿qué nos dejó ese espacio? Definitivamente nos dejó, primero a nivel personal, llegó el día en que efectivamente, en uno de esos encuentros, fui capaz de hablar como víctima, fui capaz de mirarle a los ojos a los que estaban, a los participantes, y contarles mi experiencia, mi testimonio. Y entonces sentí que algo se liberó en mí, fue algo que pude liberar, venían a hacer sentí que algo se liberó en mí porque después de tantos años yo estaba allí sentada compartiendo las lecturas rituales y tuve esa libertad para poder decir lo que había significado para mí también el haber sido víctima del conflicto. Estaba mi hija allí, también ella por fin pudo también liberar un poco ese dolor que estaba allí represado y que ni siquiera entre nosotras habíamos podido conversar. O sea, era tanto el dolor que ni siquiera yo era capaz de tocar el tema con ella. Pero ese día, en ese espacio de las lecturas rituales, pudimos hablar. Y fue liberador. Fue tan liberador que luego vino todo este ejercicio de la Escuela Abraza la Verdad. Como soy maestra de colegio oficial, pues, hombre, ¿quién más iba a hablar de todo esto y quién más iba a apoyar esta iniciativa sino yo? Y entonces por primera vez tuve la oportunidad en un encuentro con maestros, donde estaban todos mis compañeros, un colegio muy grande, somos 120 maestros, de pararme al frente también de todos y decirles lo que te estoy comentando y decir, es necesario que hablemos del conflicto, porque en mi colegio nunca se ha hablado de eso. Es necesario que les hablemos a los muchachos de reconciliación, de paz, de memoria, es necesario hacer todo este ejercicio y entonces les hablé también desde mi posición de víctima y también fue muy liberador. Yo
como les comento, sentía como vergüenza de mostrarme así, o como que no quería mostrar mi vulnerabilidad. Pero ese día siento que algo se quebró y yo sé que todo esto fue por todo ese ejercicio que ya veníamos haciendo a través de las lecturas rituales. Luego se hizo un ejercicio en el colegio con los niños. Por primera vez les presentamos aquellos elementos pedagógicos que también nos facilitaron desde FECO, en este caso, que fue quien compartió unas guías pedagógicas con unos videos sobre qué piensan los niños de la guerra. Hice el ejercicio pues ya en un salón, con un ritual, así un ejercicio bien lindo, con música de Marta Gómez, para la guerra nada, los niños aprendieron todas estas canciones. Y fue también hermoso haber por fin abierto un camino que parecía muy hermético, porque además no hay que desconocer, tanto en la comunidad que trabajo como en Cúcuta, en la librería, en todo digamos, en el escenario en que nos movemos, tenemos diferentes actores todavía del conflicto y incluso en los padres de familia de nuestros niños sabemos que hay personas que pertenecieron a uno u otro grupo o que incluso todavía podrían pertenecer, y entonces no es tan fácil a veces hablar de esas cosas, aunque sea un sector urbano. Y bueno, luego en este ejercicio de lecturas rituales empezamos a conocer gente, a conectar con muchas personas, y fue lindo porque trascendimos el volumen testimonial y empezamos a hacer conexiones. Y entonces vino una chica y nos decía, queremos hablar también de mi cuerpo, es la verdad, de mi cuerpo, el volumen de mi cuerpo, perdón. Y entonces también se hizo un ejercicio bello con este tema, creo que fue para el mes de marzo, cuando estábamos hablando de mujeres y todo este ejercicio del feminismo también y de la violencia contra la mujer. Y luego tuvimos la oportunidad de compartir en estos espacios de lecturas rituales también con se me escapa el nombre, pero se me escapa el apellido, perdón, el autor del libro Ladrillo. Y él fue a la librería en uno de estos encuentros y nos compartió toda esta experiencia también de construcción de memoria que él hace a través de este material del libro Ladrillo, donde precisamente revela el horror de Juan Frío, pero de una forma también muy artística, muy gráfica, muy simbólica. Escuchamos el testimonio de madres de Juan Frío que habían acabado no hacía mucho tiempo, cuando tuvimos el encuentro, de tener de participar en estos espacios de la JEP, donde habían contado, pues los victimarios habían pedido perdón por las desapariciones que habían causado, por todos los errores que habían cometido acá en Norte de Santander. Y fue también ahí como ese proceso de retroalimentación permanente que tuvimos a través de este espacio. Manteníamos siempre, pues el eje era siempre el volumen testimonial. Teníamos ejercicios sonoros también, de escuchar los relatos, el conectarnos con la naturaleza, el haber comprendido, para muchos fue como muy novedoso, incluso para mí que no había pensado mucho en eso, en lo que había sido también la violencia contra la naturaleza y cómo las comunidades también que son tan cercanas a la tierra, cómo habían sufrido el conflicto. Y hablábamos de esas 4 fracturas que había generado el conflicto en los territorios, en las memorias, en las celebraciones, y todo este ejercicio pues nos llevó nos dejó mucha sensibilización y nos llevó a que hicimos un compromiso, o sea, los participantes hacíamos un compromiso y era que no nos íbamos a quedar solo con conversar, con reflexionar, incluso con llorar o con desahogarnos o con escucharnos ahí en los espacios que realizábamos en los encuentros de lectura ritual, sino que hicimos el compromiso que esto tenía que trascender en nuestro entorno, que teníamos que contarle a alguien, que debíamos compartirle el volumen a alguien, que debíamos buscar la forma de acercar estos relatos a otras personas, a nuestras familias, en nuestro trabajo, y efectivamente así lo empezamos a hacer. Hubo chicas muy jóvenes, venían gente muy joven también, que empezaron a utilizar, por ejemplo, las historietas para trabajar en parques, en barrios, eh, llevando también todos estos testimonios de manera gráfica a través de ejercicios, talleres con niños, con niñas, con jóvenes. Entonces, siento que de verdad fue muy nutritivo, muy esperanzador además, porque fue darnos cuenta que a pesar de que Cúcuta es una tierra, a veces pareciera poco fértil para la consolidación de estos procesos de paz, donde
bueno, catalogan al cucuteño todavía como un ser muy violento y lo conversábamos el otro día en otro espacio en la librería y sí, en parte sí, es verdad, o sea, en términos generales hay todavía mucha violencia en el lenguaje, en las formas en que nos tratamos, pero haber descubierto en este espacio de las lecturas rituales que también existen personas, en este caso pienso yo, no estoy sola, o sea, me sentí, por fin empiezo a encontrar personas que sienten lo mismo que yo y que quieren lo mismo que yo y que están dispuestas a hacer algo para cambiar esta triste realidad y que el volumen se convirtió en esa herramienta, de verdad, una herramienta poderosa para poder empezar a acceder a esos escenarios de reflexión, para poder hacer estos ejercicios de construcción de memoria y para poder seguir sembrando de alguna manera desde nuestro pequeño, porque no soy politóloga, no conozco a profundidad, no, incluso a veces ni siquiera me gusta expresarme en público porque me da un poco de pena, soy maestra, pero me da pena hablar en público, no me lo creen, pero sí, pero fue como eso, o sea, sí, tengo que vencer todo esto porque es necesario hacerlo, es necesario hablar, es necesario contar, es necesario compartir estas experiencias, es necesario tocar esos corazones porque si no esta sociedad no va a cambiar. Entonces, fíjense que no nos quedamos allí, o sea, fue una estrategia que trascendió. Y yo creo que el día que este chico se sentó a pensar, vamos a hacer este ejercicio en las librerías, nunca imaginó que ese ejercicio iba a salirnos, o sea, que no solo se iba a quedar en esas 7 u 8 escenarios culturales donde se estaba desarrollando, sino que en esos escenarios se gestó o se está gestando todo un movimiento que ahora sigue llevando el informe a muchas otras partes, a las escuelas, a sus grupos de trabajo eh, y a diferentes lugares. Entonces, creo que el principal aprendizaje es, para mí, a nivel personal, el principal aprendizaje del volumen testimonial es que hay que hablar, hay que contar, es necesario mostrarle a la gente estos materiales, estos instrumentos, estos recursos para poder no solamente generar esa sensibilidad, sino quizás precisamente ayudarles también a sacar todo ese dolor que hay dentro. De una de las experiencias más bellas que también tuvimos en este espacio fue en todos los encuentros nos acompañaba un líder social que viene desarrollando procesos también en una de las comunidades más afectadas en Cúcuta. Y él nos hizo pensar un día en eso, en que él había trabajado no solamente con víctimas, sino con victimarios, nos hacía ver como las dos caras de la moneda. Y todo esto nos enriqueció profundamente para poder entender un poco más, no solo lo que ha sido el conflicto, sino cómo poder salir de él. Lina, no, querida, bueno, mira, cuando tengas la ocasión, puedes leer el chat. Varias personas te están agradeciendo por tu grandeza el día de hoy, por abrir tu corazón también con todas las personas que estamos conectadas, por lograrnos transmitir los impactos a nivel individual, pero también colectivo que pueden tener estos ejercicios, no solamente el ejercicio de la lectura ritual, sino lo que es aproximarnos a los resultados de una comisión de la verdad, cómo eso permite conversaciones, permite volver, sanar y sobre todo, pues diría yo, lo que escuchamos en ti es también tomar aliento para seguir, ¿no? Porque lo que siento es que esto, además de ayudarte a abrir, a reconocer y hablarlo con tu familia, pues te terminó de empoderar en tu ejercicio de ciudadana comprometida con el cambio y te ha hecho pues entrar a abordar estos temas desde lo que fue tu experiencia. Así que pues muchísimas gracias por compartirnos. Yo creo que nos das también una energía muy linda a todas las personas. Varias personas te lo agradecieron por el chat. Gracias. Que lo puedes leer o seguramente te lo podemos descargar también y hacértelo llegar. Hay unas preguntas muy puntuales, nos quedan como 15 minutos para cerrar la sesión del día de hoy y entonces quisiera aprovechar que las tenemos a ustedes, Lina, Natalia y Magdalena, hoy conectadas. Una persona nos pregunta, Lina y colegas, si tienen algunas recomendaciones para la selección de los testimonios en cada lectura. Y seguida esa pregunta, si cada lectura contiene testimonios diferentes. Entonces, si nos pudieran compartir sobre esto. Y también nos preguntaban en el chat, Adelaida, si
¿hay alguna sugerencia de cómo manejar también desde un enfoque psicosocial estos espacios, ¿no? En donde afloran las emociones, puede haber también posturas encontradas o contradictorias frente a algunos relatos. Entonces, si dentro de la experiencia que ustedes tienen habría algo para compartir, yo le voy a compartir de todos modos a Adelaida la guía psicosocial que desarrolló el equipo para la difusión del informe, para preparar los espacios de difusión, pero si desde la experiencia particular de las lecturas rituales hay algo, pues bienvenido. Y también hay varios comentarios para ustedes en términos de compartir información o invitarse o seguir haciendo más de estas conversaciones para que también los pudieran responder directamente ya por escrito en el chat. Así que no sé quién se quiera animar primero sobre la selección de los testimonios y ello. Como les digo, tenemos 10, 15 minuticos para cerrar y al final necesitamos 3 minutos solo para el cierre formal. Así que nos quedan 10 minutos de intercambio, pues. Vale, si Yo, quieres yo... esta Lina no, que la había dejado de ver. Sí, primero Lina, porfa. bien, esto solamente para así brevemente, no sé si fue acertado o no, pero siento que funcionó para mí. Eh, lo seleccioné, o sea, tuve cuidado de seleccionar los primeros 3 testimonios que abordamos en el primer encuentro, tuve cuidado que fueran de los diferentes, o sea, que no fueran todos desde eh, víctimas civiles, sino que hubiese el testimonio. Hay uno que es de la madre de un soldado, creo que es uno con los que empezamos, otro que era la madre pues de, de otro actor del conflicto, de guerrillero creo, y otro de un testimonio de la comunidad civil. Entonces, como para que vieran las 3 caras de la moneda, que no pareciera como tan, porque de pronto inicialmente había, sé que muchos llegaron al espacio con ese ánimo, con el ánimo de pronto de rebatir el informe, porque era el momento en que se estaba diciendo ese informe está sesgado, solo escucharon a algunas víctimas, no escucharon a todos los tipos de víctimas, en fin. Entonces es como que en esa primera selección de historias, de testimonios que compartimos, tuvimos en cuenta que fueran diferentes las voces que se escucharan, para que nadie pensara que era que nosotros estábamos como de pronto parcializados, ¿sí? Creo que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Esa sería como una recomendación que me gustaría hacer. Y las personas que asistieron también, asimismo, tenían diferentes posturas. O sea, pues realmente se trató de hacer un ejercicio muy respetuoso y en medio de todo muy objetivo, ¿sí? Para que de verdad se lograra el propósito que estábamos buscando a través de estas lecturas. Yo, Excelente. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí me sumaría y le agradezco un montón a Lina. Bueno, aquí en voz alta la experiencia que nos comparte. Creo que oír tu experiencia particular y también cómo enunciabas lo que el compartir lecturas te permitió a ti hablar. Para Magdalena y yo hablábamos aquí por el ladito que es como una celebración. Realmente creo que el testimonial se soñó para esto, se soñó para que la gente tenga la oportunidad de seguir hablando, ¿sí? Vi por ahí que María Adelaida creo que hablaba de una red que se llama Romper el Silencio y me acuerdo en algún momento que estábamos con el testimonial buscándole el título en una reunión con Castillejo y con Karim, que me acuerdo que en algún momento decíamos que sería bonito ver una línea en uno de los relatos que decía, nunca más tendrán nuestro silencio, ¿no? Y decíamos esto, el informe de la comisión es como ese testimonio de decir, no nos vamos a quedar callados y calladas nunca más. Entonces me alegra mucho eso que narras porque justamente es lo que ha venido pasando en los espacios de lectura desde el día 1 y es que lo que resulta de los relatos es que se comparten más relatos y no solamente en el espacio, sino en las casas, entre compañeros de colegio, eh, motiva conversaciones. Me recuerda una línea de un escritor colombiano que se llama Fernando González que él decía algo así como lea para que hablemos y es un poco el ejercicio que funciona. También la reflexión que haces del balance la encuentro muy afortunada, es cierto, también es bueno, hay ciertos escenarios en los que si la audiencia, digamos, el público no es muy controlado, entre comillas, porque yo sé que parte de los ejercicios también de lectura rituales y Magdalena puede compartir un poquito de eso ahorita y está en la guía que puse ahí en el chat, que no era en la plataforma de La Paz Querida, sino pazatuidea.org, ahí quedó alojada. A veces son procesos en los que en lo comunitario se decide qué leer y en esa decisión también comunitaria se vuelven espacios protegidos de lectura, ¿sí? No hay forma como de decir esto de qué hacemos si pasa algo, ¿no? Si
si alguien tiene un recuerdo que le cueste compartir o si se menciona algo que una persona no quiere hablar. Entonces, eso de lograr el balance creo que es una estrategia muy buena para replicar, ¿sí? Como que aparezcan todas las voces. Yo iba a invitar a las personas que están conectadas y a quienes escuchen que el testimonial, el impreso, tiene al final algo que se llama las voces y las fotografías del tomo testimonial, que es como un breve índice que explica un poco quién habla en cada relato. Entonces, uno puede encontrar por cada sección, dice, aquí habla una madre lideresa que recuerda, o sea, como hay ciertos resúmenes, mini resúmenes, que podrían servir de alguna manera para esa selección de qué quiero leer. Y cerraría diciendo que una vez existió el testimonial en el mundo, el mismo día del lanzamiento del informe final, en el equipo, digamos, hacíamos seguimiento un poco a cómo se estaba moviendo todo el tema de la lectura del texto y las personas googleaban porque, digamos, esto es como el impreso, pero también está la opción del digital que está directamente ahí en la página web de la comisión que está mostrando María. Y la gente googleaba palabras claves y con decirles que, por ejemplo, hubo una sesión que está incluso disponible en YouTube de un profe que buscó relatos que hablaran de fútbol, ¿sí? Yo me acuerdo que con el editor del libro nos soñábamos hacer como una guía de viaje por el libro con comidas, ¿sí? Que nos habría gustado mucho llevar a la gente de la mano por los relatos, pero de una manera diferente. Entonces, tal vez en el libro se habla de frutas, se hablan de jugos, se habla de platos calientes, se habla de botellas de aguardiente. Entonces, como que también las maneras de entrarle al libro, como lo decía Lina también, porque esa fue la gran apuesta también colectiva, que es como una colección del relato oral y también una apuesta literaria, ¿cierto? De literatura desde la oralidad, es permitirle múltiples entradas a las personas con el libro y algo que decía Alejandro mucho y que fue también se diseñó de esa manera con el equipo editorial, es que claro, no es un libro para leer de una sentada, es inmanejable, es muy duro, pero sí que a veces lo tenga uno como sobre la mesa, si lo tiene impreso, y arbitrariamente abra de alguna página y diga, me voy a leer esta historia o la voy a paginear. Permite múltiples entradas el libro para su lectura y está también una herramienta, y con eso cierro y le paso a Magda el testigo, y está también la opción de las lecturas sonorizadas, por ejemplo, que compartimos en, ahorita en la plataforma digital de sonido y memoria, que sirven para, digamos, poner en un espacio, por ejemplo, en uno de estos espacios de, cuando lo de la escuela Abraza la Verdad, recuerdo que en una institución educativa en Bogotá pusimos el relato de por qué éramos punkis, sonorizado, con música, además con unos buenos parlantes en un salón, y de ahí salieron un montón de conversaciones también con los jóvenes que estaban presentes. Entonces hay muchas maneras también como de acercarse a los relatos, sería como la manera en que yo recomendaría. Igual en eso que vamos a añadir en la presentación que va a quedar, no sé, hay una colección que hicimos de podcast que tiene la lectura en voz alta por artistas y personajes como colombianos que lo vamos a compartir, y además al final tiene las voces de cómo reacciona la gente a esos relatos, quienes dieron los testimonios, que también todo eso ayuda a entrarle a los relatos y a motivar conversaciones. Dale, Mata. Pues siempre es el espacio, ¿no? Porque ya digamos, el libro se puede leer desde el agua, desde la espera, digamos, desde los ríos. El libro, digamos, yo creo que el libro, cada persona que lo ha ido abordando, le ha hecho como su mapita de camino, ¿no? Que es un libro, el libro y las historias permiten que de acuerdo al espacio que se está, uno pueda hacer como esos caminos. Si uno, diga, yo por lo menos siempre digo, el porvenir es un espacio que te permite respirar, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando con personas que también han sido víctimas del conflicto, en un espacio que te llena de esperanza, que es lo que yo digo, devastación es un espacio duro. Entonces, el libro en la parte de devastaciones también es un lugar cuando la guerra no ha sido tan cercana y uno quiere intentar mostrar distintos testimonios, historias para que esto sea cercano. Naturaleza permite como llegar a lugares que de alguna manera es como que todos estamos más o menos en la sintonía de esas historias. Y también creo que también le han hecho, digamos, hay historias que son chistosas, o sea, que pasan, que tienen el humor de una manera que uno sube y baja, ¿no? Como
y que también permiten eso, poder en medio del dolor reírse, ¿sí? O sea, porque el volumen no está hecho para las múltiples emociones que se tienen que atraviesa la guerra, ¿no? Nosotros hemos hecho lecturas en lugares de encuentro, cuando hicimos la de Caquetá, que fuimos a este lugar tan duro, que leer si estás en el lugar donde fue el último lugar donde la gente que amaste vivió, ¿no? Y ahí hicimos una lectura de la naturaleza sobre esas piedras, porque en el espacio había muchas piedras y queríamos hablar de ese espacio, pero ya era suficientemente estar ahí, era tan doloroso que hablamos sobre esas piedras que veían todos, ¿no? Pues yo siento que depende de lo que uno quiera y el público, lo que dice Nata, también nosotros, habían lecturas que nosotros decíamos que era como un bus, ¿no? Que iban procesos sociales y nosotros nos montábamos en las lecturas como en un bus, acompañábamos en un momento a esos procesos comunitarios y nos íbamos a bajar, ¿sí? Que, que siempre yo creo que la cosa más profunda de la lectura es que yo tome esa historia y diga, yo la leo para qué, con quiénes la leo y qué siento en esas emociones que leo. Y me puedo imaginar no solo yo, sino los múltiples seres humanos que habitamos este país. Y eh, y para menores, yo siempre digo, bueno, Nata a veces no está, bueno, hay gente que no está de acuerdo, yo creo que hay más violencia en los videojuegos que en las lecturas. La lectura nosotros las hemos hecho con niños, niñas, adolescentes, y creo que mis hijas, bueno, no son un buen ejemplo, las escucharon todas, pero creo que también puedes quitar, es decir, también puedes coger una lectura y decir, bueno, esto tal vez esta literalidad no sirve, pero es una frase, pero la historia se puede leer para menores. Nosotros leímos historias de la de quinceañera y la leímos con niños y es una historia donde la leímos en Bogotá, yo he leído en bibliotecas, bueno, cada vez que invitan leemos, ¿no? Y en las bibliotecas se han leído historias de reclutamiento. O sea, no hay ninguna literalidad expresa en el volumen que impida leerse a menores de edad. Lo que habría que hacer, a veces hay algunas palabras que pueden generar confusión más que cualquier cosa. Y depende de los contextos. Si estamos en contextos rurales o urbanos con menores que han sufrido la violencia, esto que le estamos contando tiene. Y si estamos en otros lugares con gente adolescente que ha tenido pues otros espacios de comodidad, pues escuchar eso. Nosotros lo hicimos en colegios privados en Bogotá, ¿te acuerdas, Nata? Con Pilar Lozano, que nos acompañó como en la lectura de esto y salían cosas muy bonitas de niños que habían sentido el bullying y estas historias de violencia les dieron a decirle a los compañeros lo duro que era su silencio. O sea, también hay múltiples formas de vivir lo que significa para uno el dolor. Sí, creo que es lo que podría decir. Perdón, yo siempre soy un poco Muchísimas. desorganizada. No, para nada, para nada, Magda. Por sus recomendaciones para la lectura, ¿no? Yo resumo que creo que pues el mensaje es preparar el espacio, preparar muy bien quiénes vienen, qué reflexiones nos gustaría también generar, de pronto qué distancia puede haber entre esas personas y algunos de los relatos que hay, o cómo también generar espacios en donde se sientan de los mismos relatos, no fui la única, hay otros, ¿no? Yo creo que todo eso, pero entender que la cantidad, por eso les compartía también el libro en su versión digital, la cantidad de relatos que hay pues es enorme y representa también lo que fueron la cantidad de relatos que recogió la Comisión de la Verdad, ¿no? De alguna manera, de todo eso estamos hechos en nuestro país y por eso pues también está a disposición. Varios mensajes, como les decía, son para mantener intercambios, para invitarnos a hacer o invitarles a ser parte de algunas iniciativas, pero también para seguir aprendiendo cómo conjuntamente pues, poder mover todos estos temas. Así que pues les invito también a las panelistas en la medida de lo posible de dar respuesta a alguno de ellos. Y con esto pues nos acercamos al cierre. Como les decíamos, este ha sido el formato un poco más esquemático, más sencillo o más delgadito que hemos presentado para resumir
lo que hay en la pestaña, en una sola visualización, pero pues hoy nos queda la que nos compartía Natalia y Magdalena, que es maravillosa porque tiene mucho más detalle. Aquí lo que hacíamos era compartirles pues que esta pestaña se pensó como en alguna época como un disco, con un lado A y un lado B, nos comparte materiales del lado A y del lado B. Pues hay allí detrás de esta pestaña 76 documentos de texto, 4 videos, 34 audios que nos permiten ir pues a todas estas lecturas y experiencias que nos compartían hoy. Entonces, siendo esta la pestaña de sonido y memoria. Les compartimos nuevamente, creo que todavía está abierta bueno, hasta el 1 de octubre, mejor dicho, la posibilidad de aplicar para una beca de un intercambio que ofrece la Universidad de Notre Dame, quien se ha comprometido pues con la difusión y el mantenimiento de la plataforma transmedia. Quienes estén interesados en aplicar, pues aquí les dejamos la información como en todas las sesiones se las hemos dejado, para que le puedan dar clic y lo puedan conocer. También saben que hay un link que creó la universidad para reportar errores en la plataforma transmedia. Si alguien llega a encontrar que en algún momento un enlace no funciona, pues agradecemos informar, porque ese es justo uno de los compromisos que tiene la universidad, es darle un mantenimiento a la plataforma para que siga funcionando en el tiempo. Entonces esto, como siempre, se los compartimos. Les dejamos acá también las diapositivas de la primera sesión, en donde Olga Lucía Lozano y Francisco de Rú nos compartían pues esa gran convocatoria que se le hizo a la sociedad que era, y esa herramienta transmedial que fue la que escogimos para llevar todos estos mensajes, para conectar a la gente con los testimonios de otros lugares, con los sonidos de otros lugares del país. ¿Por qué una plataforma transmedia? ¿Por qué es tan diversa? ¿Por qué tiene tanto formato que a algunas personas les hace perder más que ir muy orientadas a lo que van? Pues esas eran las respuestas y la invitación a conocer y entender muy bien el material para saberlo navegar y disfrutarlo mucho más. Y finalmente, pues agradeciendo también a todo el equipo que hace posible esta sesión, a Natalia y Magdalena y otras personas de la Comisión de la Verdad que están conectadas a la sesión de hoy, pues muchísimas gracias por seguir todos con esto. Lina, gratitud enorme contigo por tu testimonio el día de hoy y por seguir llevando este viento, este viaje a través de Postdata con tu familia y con otras librerías, y ojalá de este espacio también salgan mayores conexiones que nos permitan seguir tejiendo y retejiendo y sanando. Así que les invitamos a valorar la sesión del día de hoy. Siempre pues estamos muy pendientes a poder mejorar lo que se considere y a inscribirse a la próxima sesión. Allí tendremos la pestaña de la narrativa expandida de impactos, afrontamientos y resistencias, que corresponde con el volumen de Vivir la guerra y rehacer la vida. Nos acompañarán también 2 ex colegas de la Comisión de la Verdad y Nancy Carvajal, que estaba hoy conectada. Tenemos varias personas que estaban conectadas hoy, Joshua también Pimiento, que nos van a acompañar en la próxima sesión. Así que a todos y a todas, muchísimas gracias, Cristina, siempre por tu interpretación. Les deseamos una buena final de la mañana para todos y todas, y bueno, esperamos verles en 8 días. De corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por la invitación y a todos los que nos escucharon. Un abrazo. Un abrazo. Lina, a ti, mil y mil gracias. Mar, de pronto no cerremos todavía.